Los expertos no descartan la aparición de nuevas bocas en el entorno del cono principal del volcán de La Palma. Se observan varios centros activos en el interior del cráter principal y otros dos situados en el noroeste del lateral. El derrumbe parcial el pasado domingo de uno de los centros situados en el noroeste del lateral del cono ha originado un aporte de lava muy fluida. Las coladas están discurriendo por donde discurrían previamente y no tenemos más problemas de que se haya desdoblado las mismas. La anchura máxima de la colada está en los 1.250 metros de ayer. En cuanto a la afección a infraestructuras, datos de Copernicus nos dan en edificaciones o construcciones un total de 1.046 estructuras, edificaciones o construcciones, y en riesgo o dañadas 108, para un total de 1.154 edificaciones / construcciones. Ya saben ustedes que Copernicus, lo he venido repitiendo y perdonen que vuelva a insistir, Copernicus normalmente lo que hace es cualquier punto que considera que pueda ser racionalmente una edificación o una construcción, la coloca como tal. Esto induce evidentemente a errores porque después puede ser una pérgola, puede ser un gallinero en precario, puede ser un pajero abandonado semidestruido. Entonces, los datos de Copérnico siempre hay que ponerlos, hay que cruzarlos con los datos de catastro. Y bueno, ya hemos filtrado algunos datos de catastro que les puede interesar. En catastro, hasta ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, teníamos un número de edificaciones totales destruidas de 726. Como ven, hay una diferencia con Copernicus del orden de casi 400 edificaciones / construcciones. De estas 726 edificaciones, de uso residencial son 605, de uso agrícola son 58, de uso industrial 30, de ocio y hostelería 18, de uso público 7 y otras edificaciones, no incluidas en las anteriores, 8. En total, como he dicho, son 726 edificaciones. El número de albergados en el Hotel Princess es de 209 personas, 2 más que ayer. También les incorporo un dato del equipo diario que está trabajando, de personas que está trabajando a día de ayer en la emergencia, evidentemente contando personal del puesto de mando avanzado, personal de seguridad, del grupo operativo de seguridad, del grupo operativo de intervención y del grupo de logística. Es un total de 553 personas. Bien. En cuanto a la calidad del aire, luego las preguntas que quieran estaremos abiertos, María José y yo, no se preocupen. En cuanto a la calidad del aire, además de lo que diga la representante del comité científico, para resumir, es buena. De hecho, la bajada de la concentración de los distintos parámetros que se miden con respecto a los 2 días anteriores es todavía más bajo, es mejor. Y en particular, las partículas en suspensión menores de 10 micras, que son las responsables al final de los problemas que hemos estado hablando estos días de salud, pues de salud bronquial, de salud pulmonar, en fin, esto ha bajado también notablemente. Esto tiene toda la relación, todo que ver con lo que hemos hablado del cambio de tiempo de tiempo atmosférico que gozamos en este momento. Es decir, la entrada del alisio, la
la subida en altura de la capa de inmersión térmica, con lo cual el ambiente es más inestable y se liberan mucho los gases. Al final estamos hablando que todo esto tiene una relación muy clara y muy probablemente en los próximos días vamos a tener un ligero empeoramiento, porque también va a haber un ligero empeoramiento atmosférico, empeoramiento para el evento eruptivo y para nosotros, porque vamos a volver a tener la capa de inversión más baja, aunque no tan baja como la hemos tenido en los días precedentes. Como digo, María José les ampliará en el comunicado este asunto. También, de manera muy sistematizada y sinóptica, decirles que el enjambre sísmico está muy centrado en las inmediaciones de donde estaban los primeros días, si acaso un poquito más inclinado hacia el sureste, lo cual lo hace que sea más sentido en municipios como en Fuencaliente y como en la Villa de Mazo. Pero lo que tengo que indicar es que la profundidad de la mayor parte de los mismos, de los movimientos sísmicos, de los sismos, se encuentran localizados entre 10 y 15 kilómetros, lo cual es un dato para nosotros importante. No estamos hablando de una sismicidad somera, estamos hablando de una sismicidad profunda o medio profunda. El resto de parámetros que podrían indicar la aparición de algún centro emisor en esos municipios es prácticamente nulo. No estamos hablando de deformaciones, por lo tanto, en ese aspecto, sobre todo para tranquilizar un poquito cualquier expectativa que hubiera en este asunto, decirles cómo está la situación y que creo que es importante mantener en este aspecto la tranquilidad, aun cuando la sismicidad, dada la situación de recolocación del magma, puede seguir siendo sentida e incluso podemos tener algún movimiento que tenga mayor intensidad o mayor magnitud. Y bueno, terminar diciéndoles lo que trato de decirles siempre y algunas veces me olvido, y es que sigan ustedes, que siga toda la ciudadanía atentamente las indicaciones que emanan de las autoridades sanitarias y de las autoridades de protección civil. María José, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Voy a pasar a exponer el documento elaborado como informe diario por parte del Comité Científico. La primera parte sigue exactamente igual porque la erupción fisural sigue teniendo un mecanismo estromboliano. En cuanto al índice de explosividad, que ya ayer se dijo que era 2 en una escala de 0 a 8, sigue teniendo la misma valoración. La colada, que comenzó el 1 de octubre desde los dos centros más al noroeste, que estaban separados 600 metros, no muestra ninguna actividad. Siguen activos los centros tanto de emisión del cráter principal como los situados en los laterales del cono, y no se descarta tampoco la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono existente. Se ha constatado la construcción de tubos lábicos que favorece el drenaje desde el centro de emisión hasta el mar de la colada por el mantenimiento de la temperatura, porque no se enfría en el contacto con el aire, y se ha constatado la apertura de una zona de fisuras a unos 100 metros del noroeste de los centros de emisión ya inactivos, con emisión de gases y suelo a alta temperatura. El delta lábico o la Fajana continúa su crecimiento, alimentado por varios puntos de emisión de la colada lábica que alcanzan el mar, superando ya, según medidas de Copernicus, las 36 hectáreas. La última medida de distancia del frente de la Fajana a la línea de costa es de 540 metros. Continúa el penacho marino a lo largo del borde del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico que se concentran en una pequeña área alrededor del contacto.
La afección del delta lábico al medio marino, constatada en algunos parámetros físico-químicos y acidez en profundidades de 0 a 30 metros, parece afectar únicamente a una lámina de agua de menos de 5 metros, alcanzando una distancia de 200 metros desde el frente. O sea, solo 5 metros y alcanzando una distancia de 200 metros es la afección al agua en sus propiedades físico-químicas y acidez. Ha cesado la actividad visible del campo fumarólico extenso del flanco sureste. La morfología del cono cambia de manera reiterada por los sucesivos procesos de crecimiento y reconfiguración. El proceso eruptivo puede mostrar episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como aparición de pulsos de actividad freatomagmática. La altura medida de la columna de cenizas y gases esta mañana es de 4.000 metros. En cuanto a las condiciones meteorológicas, aunque algo ha sido ya explicado por el señor Morcuende, insistir que en estos momentos la disposición de la nube de cenizas y dióxido de azufre es noreste-suroeste desde el foco eruptivo, y a partir de mañana, sobre todo a partir de la segunda mitad del día, se prevé un giro del viento desde el nordeste a componente este y componente sur por encima de los 1.500 metros, disminuyendo su intensidad. Este cambio distribuirá el penacho hacia el norte y nordeste de La Palma y, por tanto, la distribución esperada de la nube de cenizas a partir de la segunda mitad del día de mañana podría afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma y a la vertiente norte de la isla. Se prevé un aumento de la estabilidad atmosférica y el descenso ya citado de la altura de la inversión térmica durante los próximos días, que, unido al régimen de brisas predominante en zonas bajas de la vertiente oeste de La Palma, serán condiciones meteorológicas desfavorables desde el punto de vista de calidad del aire. La sismicidad continúa localizándose en el mismo sitio que los primeros días de esta crisis volcánica, los días 11 y 12 de septiembre, cercana a la sismicidad de los primeros días y a profundidades entre 10 y 15. Se siguen registrando terremotos a profundidades mayores de 20 kilómetros con un incremento en el valor de sus magnitudes. En las últimas 24 horas se han localizado decenas de sismos y el mayor de magnitud 3,9 fue sentido con una intensidad 4. El incremento constatado en el número de sismos y su magnitud puede indicar un aumento en la probabilidad de que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo originar pequeños derrumbes en zonas dependientes. No se observan deformaciones en superficie significativas. Durante el día de ayer, la emisión de dióxido de azufre asociado al penacho continúa con valores altos, alcanzando las 1.200 toneladas diarias. En cuanto a la emisión de dióxido de azufre acumulada, durante todo el proceso eruptivo, ha alcanzado las 250.000 toneladas. Asimismo, la emisión difusa de dióxido de carbono asociada a la dorsal de Cumbre Vieja, medida en el día de ayer, alcanza el valor de 1.600 toneladas diarias. Durante el día de ayer, en cuanto a calidad del aire, se han mantenido los valores bajos de dióxido de azufre y en el conjunto de todas las estaciones de la isla, salvo picos puntuales en la estación de Los Llanos, pero de baja intensidad y lejanos a los umbrales establecidos en la norma. Respecto a las partículas menores de 10 micras o PM10, ayer se continuaron midiendo valores inferiores a los obtenidos en días anteriores y siempre por debajo de los umbrales diarios en todos los casos, no habiéndose producido superaciones en ninguna de las estaciones. En cuanto a consejos de la población, la distancia de 1 kilómetro para las personas que trabajen cerca de los servicios de emergencia, cerca de las zonas de exclusión, para llevar gafas y usar máscara de gas, varios kilómetros de distancia de la fuente, el penacho marino está más diluido y por lo tanto no es esperable ninguna fricción. El penacho marino, dada la emisión y concentración de gases, es aconsejable mantenerse lejos de la zona de la fajana y cuando esta fajana, los gases puedan alcanzar núcleos de población, pues las personas con sistemas respiratorios comprometidos, con asmáticos, deben de prestar atención a los pronósticos de penacho.
la navegación marítima sigue teniendo una exclusión en el entorno de la zona de contacto, y para los buques científicos se recomienda una zona de exclusión de 500 metros desde el frente de la fajana. Y el resto no sé si quieren que lo vuelva a repetir o lo dejamos como está. Solo insistir en que hay que respetar la exclusión terrestre y marítima para mantener la integridad física de las personas, y a la población que siga la información de los canales oficiales de las autoridades de protección civil. Gracias, María José. Una cosa que también quería añadirles y que me gustaría que lo amplificaran ustedes como medios de comunicación es volver a insistir ante todos que la isla de La Palma es una isla segura. Es muy importante dar este mensaje y creo que es muy injusto dar un mensaje contrario, ¿no? La isla de La Palma es una isla segura. Simplemente tenemos un problema grave, es cierto, en una parte de la superficie insular. Desgraciadamente tenemos ese problema de un volcán metido entre viviendas, pero hay que insistir, y además hay que insistir ante medios de comunicación foráneos, sobre todo para sacarles de un posible error. La isla de La Palma es segura, y salvo que tengamos afección por cenizas al aeropuerto, las comunicaciones vía aérea están funcionando bien y las comunicaciones marítimas están funcionando perfectamente. La mosca está pesada. Bueno, pero este mensaje creo que debemos insistir en ello. Yo les pido que amplifiquen este mensaje, se lo pido a los medios locales y se lo pido a los medios nacionales, sobre todo para que en determinados lugares de Europa, de los que disfrutamos de la visita de sus nacionales, estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Holanda, de Italia, de Bélgica, en fin, de toda la Unión Europea, es conveniente que se sepa claramente que la isla es segura, que está perfectamente en fin, conectada con el resto del archipiélago y con el resto de los países de la Unión Europea, y por lo tanto no hay objeción a estar aquí, a venir aquí y disfrutar de la isla, de sus habitantes, de su paisaje. El problema lo tenemos, desgraciadamente, en el valle de Aridane, pero el resto de la isla, estuve hablando el otro día que como máximo un 8% de la superficie de la isla estaba afectada. Desgraciadamente es así. Me gustaría no tener que decir esto, pero el resto de la isla es una isla en la que se puede estar perfectamente, y eso hay que amplificarlo, porque si no se nos puede olvidar, y somos, yo creo, los primeros interesados en poder tener una actividad económica que además ayude a las personas damnificadas a seguir adelante. Buenas tardes. Si me permiten los compañeros, hago un par de preguntas a cada uno de ustedes. Miguel Ángel, sobre lo que estaba comentando ahora mismo, ¿tiene constancia de que han estado entrando esos vuelos charter habituales de cualquier semana en la isla de La Palma? No lo sé con seguridad. Yo estoy haciendo sobre todo un llamamiento a determinadas cosas que han aparecido en determinada prensa de los países que he nombrado en primer lugar. Y es importante que esto se sepa, que somos una isla que tiene aseguradas las comunicaciones, pero creo que esto la Consejería de Turismo se lo puede decir. Y bueno, en cuanto a las comunicaciones nacionales, está claro que está entrando todos los días Iberia y están entrando otras compañías, ¿no? También para usted, señor Morcuende, hablaba de 553 personas trabajando en la emergencia. Entiendo que por turno. Sí, bueno, el turno son 553 personas. Hay personas que hacen un turno más largo, hay otras que hacen un turno más corto y tienen sustituto en el día. Pero digamos que tenemos 553 personas trabajando directamente en la emergencia. Gracias. Para la señora Blanco, en el día de ayer distintas entidades emitieron cifras dispares respecto al volumen de magma que se calcula que haya podido arrojar el volcán.
¿Existe a día de hoy una cifra oficial relativa? Bueno, es que como el cono no se puede volar, que es como de manera más fidedigna podemos estimar el volumen que tiene ese cono, hay diferentes medidas indirectas que se han utilizado para evaluar el volumen del cono. Las coladas están más claras en su recorrido en tierra, porque todos los días el Cabildo de La Palma hace un vuelo LIDAR que nos permite ver el volumen emitido de las coladas que quedan remanentes sobre la superficie de la Tierra. Pero el volumen del cono se tiene que estimar aproximadamente, así como el volumen de lava que se precipita en el fondo del mar. Entonces, la discrepancia de los números atiende a las diferentes técnicas de estimación del volumen del cono principalmente. Pero estamos en todos los casos en el mismo orden, que son del orden de 45 millones de metros cúbicos, van de 50 a 42, dependiendo, ya le digo, de la técnica utilizada para la valoración del volumen total. Sí, también para María José Blanco, no sé si entendí mal o si es así, pues mejor, pero si no, entendí que comentó que se había detectado la apertura en la zona de fisuras al noroeste del centro de emisión y había emisión de gases. Yo no sé si eso es una apertura novedosa, si esto hay que distinguirlo de las famosas bocas, centros de emisiones y demás de lava, un poco para que concrete más. Y mi segunda pregunta era, habló de la posible afección al tráfico aéreo en el aeropuerto de La Palma para mañana por la tarde. No sé si es así correcto y si puede ahondar un poquito más en las probabilidades. Bueno, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, sí, la predicción que nos proporciona AEMET dentro del comité científico hace prever que exista una afección al tráfico aéreo en el aeropuerto de La Palma para mañana a partir de la segunda mitad de la tarde. En cuanto a las probabilidades que usted me indica, yo le remitiría a que consulte directamente con la fuente, que es la Agencia Estatal de Meteorología. Yo esta información no la tengo, o sea, tengo los datos y la valoración en conjunto, pero en concreto los detalles de las predicciones de cada uno de los centros no se los podría dar, lo siento. Y en cuanto a la apertura de las fisuras, no es una fisura eruptiva, si es que a esto se refiere, sino que es una fisura en la que se ha constatado la emisión de gases que producen algunos depósitos observables sobre la superficie de la Tierra y que además en ese entorno la temperatura que se constata del suelo es elevada. Son fisuras que no tienen por ahora ninguna importancia en el sentido de que no tienen ninguna emisión y están en el entorno del centro actualmente activo, del cono actualmente activo. No sé qué más información le puedo dar. Indicativas en todo caso de una previsible nueva boca, o sea, esa fisura, o no tiene por qué. Puede ser una salida de actividad tromboliana y no tiene por qué ser. Puede ser una lava. salida de gases, simplemente. María José, a mí me gustaría saber si se puede producir una nueva colada, no referente a las que están ahora, que ya van como para la playa, ¿no? Para la costa. Si se podía para otra zona, o sea, si por una de aquellas el volcán volviera a resurgir así con fuerza, si se puede recrear otra colada que no sea la misma, que no tenga el mismo sentido. Yo creo que plantear un escenario que no está ahora mismo en la mesa, de si van a haber nuevas coladas o no, creo que puede confundir más a la población y no le aporta nada nuevo. Mientras no exista un centro de emisión nuevo, en las coladas lo probable, lo más seguro es que sigan el curso que tengan establecido, a lo mejor ensanchándose en su frente y en su avance, pero el plantear que surja una nueva colada, desde luego pueden haber nuevos centros como ha habido en el pasado que aparecen, su actividad, cesan en su actividad, hay números diferentes cada día de centros que están activos o no, y por lo tanto que puedan aparecer nuevos centros es algo que se ha dicho reiteradamente en todos los informes.
todo centro emisor conlleva una colada de lava, pero de ahí a intuir que esa colada de lava pueda surcar por esos espacios que no haya habido coladas anteriores, yo creo que es una hipótesis que cuando exista un nuevo centro plantearemos si puede o no atravesar zonas nuevas. Pero creo que no tiene mucho sentido plantear un escenario que ahora mismo no existe porque no hay nuevos centros de emisión. Buenas tardes. Dos preguntas, una para el señor Morcuende. El mensaje que usted ha transmitido respecto a la normalidad de transporte aéreo, por ejemplo, también en el ámbito escolar, que se han anunciado decisiones en ese ámbito, supone dar por hecho que la isla de La Palma va a convivir durante un periodo de tiempo prolongado con la erupción en activo, o sea que vamos hacia una erupción de larga duración. Esa sería la primera pregunta, si se da por hecho. Y para cualquiera de los dos, hay una zona un poco de una precisión sobre la zona que está en torno al llamado Callejón de la Gata, en el municipio de El Paso, sobre si tiene algún tipo de amenaza nueva por esa colada que tiene pues prácticamente al lado, la zona del polígono industrial, donde está el punto limpio del Valle de Aridane y demás, la que se ha visto un poco en los últimos días, pues ha hablado sobre si estaba comprometida o no. Bueno, yo voy a hablar con el tema de Callejón de la Gata en particular, porque es un tema al final de protección civil. Bueno, lo estamos vigilando constantemente, toda la zona de Callejón de la Gata. Entonces, ahora mismo yo no le veo problemático el asunto, porque la colada está evacuando bien. Es decir, la lava que se sitúa por encima de la colada primigenia, que ha hecho una especie de vía, que además la propia lava la está materializando día a día y está haciendo un camino todos los días por ella, pues esa colada está evacuando bien. Es una de las preguntas que yo he hecho al comité científico en estos días. Está evacuando bien. La lava es fluida, entonces está alcanzando sus objetivos, que es el mar al final. Entonces, yo ahora mismo no veo problema sobre el Callejón de la Gata, es decir, que se nos ensanche más. ¿Por qué? Por lo que ha comentado María José. O sea, nosotros tenemos que trabajar con hipótesis y con realidades. Hipótesis de trabajo en las peores condiciones, que podríamos entonces, que de hecho estamos siempre trabajando con ellas, para que no nos pille el volcán, en fin, no sé cómo decirlo, sería una vulgaridad decirlo, pero bueno, lo voy a decir con el trasero al aire. Ese es el tema, que no nos pille, si es posible, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos constatación de que vamos a tener la colada desviada hacia el Callejón de la Gata. Ustedes se han dado cuenta que teníamos una colada por arriba, que ahora mismo está absolutamente parada, que era la que más nos preocupaba. Eso está parado. Y está parado, entre otras cosas, porque el cono está, como han dicho María José, construyéndose y destruyéndose diariamente. Pero en la situación actual del cono no tenemos problema. Otra cosa sería en un escenario que no es el actual. No sé si con esto contestó a la pregunta que hacía usted. ¿Cuál? También se lo dejaré después que añada algo María José, perdona María José, pero yo no sé si es de larga duración, pero que tenemos días por delante, sí. O sea, es una erupción madura en este momento, así lo ha definido el comité científico esta mañana, pero nos tendremos que preparar para echar muchos días, o bastantes días. Lo que no podemos saber es exactamente cuántos. ¿Quieres añadir algo a esto, María José? Bueno, sí que los datos disponibles hasta este momento, como se ha dicho ya en sucesivas ocasiones, no apuntan a un final cercano de la erupción. Tanto la sismicidad como la deformación como la geoquímica no nos hacen entrever ahora mismo un escenario de fin de erupción cercano. Esto es todo lo que podemos decir. Muchísimas gracias.